La historia era que contaba de un señor de Segovia cuya mujer estaba embarazada y ya a punto de dar a luz, pero él por razones de trabajo, en las que fueran, tenía que abandonar, tenía que salir de Segovia e ir a no sé dónde, a Valladolid, no sé. Y entonces ese hombre pues cogía su caballo y se iba, pero cuando estaba haciendo noche en la primera posada, llegaron unos mensajeros diciéndole que tenía que volver porque su mujer había fallecido. No que hubiera de parto ni nada, que había fallecido, de lo que fuera. Entonces el hombre cogió de nuevo su caballo y volvió a Segovia para acudir a su entierro. Pero cuando llegó ya la habían enterrado. Entonces fue al cementerio y pidió que abrieran la tumba para despedirse de ella. Y en el momento de levantar la lápida se escuchó el llanto de un niño, que era el niño que estaban haciendo en ese instante de la madre muerta. Y el artículo terminaba literalmente con estas palabras que voy a decir, referidas a ese niño. Decía, y vivió muchos años llegando a ser alcalde de Jerez. Entonces yo siempre digo que yo me he pasado la vida compitiendo con ese artículo. O sea, yo lo único que he querido hacer en la vida es un texto tan eficaz como ese y en donde el terror y el humor se mezclaran, se trenzaran de ese modo tan eficaz. Porque claro, no sabes que realmente no sabes si es un cuento de terror o un cuento de humor. No sabes si te ríes te sientes mal y si no también, ¿no? Y esa mezcla fue ya en la lectura de ese artículo y de esta parte final del artículo donde se relataba esto, que debe ser un suceso verdadero, pero ese final, ya digo, es algo que me marcó profundamente porque yo debí intuir, en aquel momento no lo podía verbalizar, claro, porque era un crío, y además yo ni siquiera había pensado que me dedicaría a escribir, pero en aquel momento debí de intuir yo que aquello era lo que llamábamos literatura, ¿no? Que aquella mezcla, que aquella combinación extraña entre el terror y el humor debía de tener mucho que ver con la literatura, ¿no? Bueno, yo creo que primero poniéndote límites, porque efectivamente un escritor, un novelista no es un intelectual. El intelectual manipula ideas, mientras que el novelista manipula obsesiones. Entonces, el novelista tiene límites que no tiene el intelectual a la hora de opinar o de hablar de ciertas cosas. Yo sé que tengo límites y en esos límites no me aventuro. Ahora bien, como figura pública, pues no puedes permanecer ajeno a determinados debates, incluso tienes la obligación de entrar en ellos, ¿no? Porque es una obligación moral, no puedes decir, no, yo, en fin, mi límite solamente es que hablo de gramática y de figuras retóricas y de ahí no, pues hombre, no, si tienes, la gente está esperando también de las figuras públicas, pues que opinen respecto a lo que pasa. Pero ya digo, siempre poniendo límites, porque hay cosas de las que no tenemos idea, pero hay otras cosas en las que sí puedes opinar, un poco como cualquier ciudadano medianamente informado, ¿no? Y ese es el territorio en el que yo me quedo. Pero, desde luego, yo no considero que hay escritores, que además, novelistas, perdón, que además de novelistas son intelectuales. No abundan, pero hay gente con ese doble perfil, pero desde luego no es mi caso.